Hola, buenas todos. Hoy quería tocar un tema muy importante y que se ve muy común en las relaciones interpersonales, que son las dependencias emocionales. En cierta forma, creo que todos tenemos algún grado de dependencia emocional. Eso, entonces lo que hoy vamos a hacer es vamos a identificar, primero saber exactamente qué son las dependencias emocionales, cuáles son los síntomas, qué bloqueos generan y bueno, una solución que es en cierta forma lo que quiero compartir con ustedes, como yo he podido en mi transcurso de mi proceso de sanación, de autoconocimiento, he podido identificar mis dependencias emocionales con mi familia y en mis relaciones y cómo he podido trascenderlas y poder estar libre, sin ese peso, sin esa carga. Entonces, lo primero voy a empezar con una frase de Luisa Hay que dice: aprendemos nuestros sistemas de creencias siendo niños muy pequeños y luego nos movemos por la vida creando experiencias para que coincidan con nuestras creencias. Me siento súper identificado con esto porque hasta ya adulto fue que yo me di cuenta de que definitivamente había algo que yo estaba repitiendo y que en cierta forma me sentía atrapado en ello y no sabía cómo, o sea, qué hacer. Y definitivamente todo esto viene desde nuestra niñez. Pero vamos a aprender primero qué son las dependencias emocionales. Las dependencias emocionales no es más que depender de otros para poder mantener nuestra estabilidad emocional. Es como vivir atado en cierta forma a las necesidades de los demás, a las lealtades, a los compromisos, a las responsabilidades que creamos para poder cubrir una necesidad oculta en nosotros, que en cierta forma está buscando llenar un vacío y entonces tendemos a quedarnos en una posición ya sea de protector o ya sea por miedo o etcétera. Es en cierta forma eh, las dependencias emocionales no nos permiten tomar decisiones por sí mismo. Ponemos a los demás como excusa para nosotros mantener un equilibrio y en cierta forma no evadir una realidad que quizás no queremos ver o que tenemos miedo o al final bueno, hay muchísimos matices, iremos tocando poco a poco en el tema de hoy todos esos matices. Entonces depender de otros para mantenernos estables emocionalmente. Eso es lo que son las dependencias emocionales. En cierta forma somos esclavos de estas emociones, emociones no resueltas, emociones que están por allá guardadas en el inconsciente y que en cierta forma no queremos enfrentar, no queremos eh, verlas o enfrentarlas. Entonces, ahí es donde viene. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa de todas estas dependencias emocionales que desarrollamos a medida que vamos creciendo y que adultos en cierta forma nos limitan, nos afectan?
y tiene que ver muchísimo con el ambiente emocional. Otra vez, vuelvo y lo repito, todas las charlas que he hecho en los videos y siempre lo haré, es el ambiente emocional. El ambiente emocional tiene muchísimo que ver en lo que somos ahora, en cómo funcionamos, en lo que creemos, en todos estos conceptos e ideas que tenemos sobre el amor, sobre la vida, sobre las relaciones. Entonces, es esa programación de esa programación que aprendimos, donde en cierta forma esas carencias o excesos emocionales que existieron durante nuestra niñez alrededor de nosotros, con nuestros padres, la inestabilidad emocional de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las personas que estuvieron alrededor de nosotros, en cierta forma, lo aprendimos. Entonces, pues cuando estamos inconscientes, cuando no estamos conscientes de ello, entonces dirigen nuestra vida y entonces nos encontramos como en un hoyo sin salida, no sabemos qué hacer y no sabemos de dónde viene eso, no sabemos cómo terminar con esas formas de funcionar, con ese comportamiento, con esas formas de llevar nuestras relaciones, y entonces nos estancamos. Frases hablando de lo que aprendemos, no solo de la inestabilidad emocional de nuestros padres, que en cierta forma un ejemplo podría ser mi mamá o mi padre en cierta forma no era feliz en la relación. Habían problemas y entonces mi madre o padre en cierta forma actuaba sumisa ante la relación, aguantaba muchísimas cosas, se quedaba callada, permitía un montón de cosas, y entonces nosotros obviamente al estar ahí alrededor de ellos, al ser como en cierta forma el soporte emocional de nuestra madre que se sentía sola, todo eso que estuvo ahí, automáticamente nuestra mente, nuestra psique toma todo eso y lo guardó. Es como una computadora, va guardando todo lo que se busca, todo eso va guardándose. Entonces nos encontramos con toda esa información dentro de nosotros. Una frase típica, por ejemplo, de la cultura de nosotros es para honrar a tus padres tienes que sacrificarte, qué sé yo. Si no lo haces, eres un mal hijo. Todo este tipo de creencias que en cierta forma aprendimos y ahora entonces lo estamos haciendo en nuestras relaciones de una forma inconsciente, y entonces no nos damos cuenta de que estamos en ese piloto automático con toda esa información, pues repitiéndola, ¿no? Entonces tiene que ver otra vez con las creencias, los comportamientos aprendidos, otra vez una madre sumisa, como en el ambiente familiar que yo aprendí de una relación de amor, de una relación de pareja. ¿Qué aprendí yo del amor? ¿Qué aprendí yo del apoyo emocional, del apoyo de amar, de estar en una relación? Todo esto que aprendimos es lo que estamos repitiendo. Entonces, también sucede otro caso muy, muy común, es cuando los padres están ausentes, ¿me entiende? Como que no hubo el padre
o la madre estuvo ahí, pero la madre estuvo eh, en su caos, en su mente y sus emociones por la relación que tenía con su esposo, entonces hubo una carencia emocional por parte de los padres. Eso también tiene que ver muchísimo en cómo nosotros vamos a funcionar en las relaciones ahorita como adultos, ¿no? O también están los padres sobreprotectores, que en cierta forma nos sobreprotegieron y entonces ahora que somos independientes, entonces en cierta forma por esa sobreprotección nos sentimos dependientes de nuestras parejas o de ser aprobados por los demás, o si no tengo a alguien no me puedo valer por mí mismo, etcétera. Entonces todas estas son las raíces de este yo diría problema o desequilibrio emocional, que son las dependencias. ¿Y qué síntomas genera este desequilibrio emocional? Bueno, se ve muchísimo cuando estamos funcionando desde estas dependencias emocionales. Se pueden ver las adicciones, las conductas destructivas, el bajo autoestima, la sumisión a la pareja o la agresión a la pareja por manipular, por controlar, por no perder. Entonces se crean sentimientos de preocupación, de culpa, hay una inmadurez emocional y desconfianza en sí mismo que en cierta forma bloquea el desarrollo psíquico y la emancipación emocional, que sucede bastante en este tipo de desorden emocional. También discapacita a la persona a poder hacer lo que verdaderamente quiere hacer por todos esos miedos o bloqueos que tiene para poder tomar decisiones, ¿no? Crea mucha ansiedad, depresión, aislamiento, en fin, hay muchísimas síntomas que puede producir esta codependencia emocional. Digo que, bueno, de los casos más comunes que se pueden ver está, por ejemplo, dos padres con los hijos, ¿no? Cuando los hijos ya llegan a cierta edad, donde ya llega la edad de la independencia, de emanciparse emocionalmente, físicamente del ambiente emocional. Entonces los padres en cierta forma retrasan este proceso mediante el chantaje emocional, mediante brindando más confort a los hijos para que quizás no se vayan, como estabilidad en la casa, posponiendo, ¿no?, este proceso que sucede muchísimo entre los padres y los hijos. No quieren soltarlos, entonces esto sucede muchísimo entre lo que es la relación entre padres e hijos. También sucede entre los hijos y los padres, que se convierten en los padres de sus padres. Este fenómeno es muy conocido en la psicología como la parentalización, donde los hijos toman roles de padres y se vuelven sus cuidadores, están en la protección de ellos, y entonces su desarrollo personal
y emancipación se ve afectado porque entonces se crea esta obligación y este compromiso con los padres que otra vez viene de una creencia que honrar a los padres es renunciar a tu propia vida, a, tu propios, a tu propio desarrollo por ellos. Entonces se ve este caso muy común, especialmente en nuestra cultura latinoamericana, donde muchos hijos se quedan cuidando a sus padres y entonces nunca se casan, no crean su propia familia, no tienen hijos y entonces no ven la salida, ¿no? También están las amistades abusadoras o las manipuladoras, donde también existe lo mismo. Todo esto sucede en las relaciones interpersonales y en cierta otra forma eh, sucede en todos, entre la familia, entre las amistades, en el trabajo, también la sobreproductividad en el trabajo, para otra vez llenar ese vacío que en cierta forma se regocijan en, en esto, en el trabajo, o en mi mejor amigo, o en mi madre, o en mi padre, o etcétera. Y bueno, para mí, un ejemplo personal de algo que yo tuve que trascender fue yo recuerdo que cuando niño, pues mi padre estuvo ausente y pues en cierta forma mi madre emocionalmente también estuvo ausente, entonces yo tomé el rol como de padre con mis hermanos. Entonces cuando llegó la hora de independizarme, entonces sentía como ese vacío, como esa culpa de haberlos dejado, de no estar ahí con ellos, de en cierta forma haberlos abandonado y no haber estado ahí. Se sentía ese compromiso y como de que en cierta forma, aunque estuviera lejos, tenía que yo apoyarlos. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que estaba cargando con una dependencia emocional. Había algo ahí que si yo no hacía o me obligaba a seguir cuidando de ellos y pensando de ellos desde lejos, no me sentía bien. Entonces pude identificarlo y entonces fue cuando llegó un momento donde yo tomé la decisión de que, bueno, todos tenemos que pasar por este proceso, tenemos que independizarnos, tenemos que sernos adultos y entonces eso fue maravilloso porque además de que yo pude soltar esa carga emocional que tenía, como esa lealtad familiar, entonces me di cuenta de que al haber soltado esa carga, pude que mis hermanos y en cierta forma mi familia también pudieran soltarse, ¿no? Porque al tú sanar tú mismo, tu clan familiar también lo ayudas a sanar, a liberarse. Esto es una experiencia que yo tuve conmigo mismo y así entonces lo he ido aplicando en muchos aspectos de mi vida, donde siempre me estoy como mirando, observando, cuestionando, donde yo estoy como apoyándome muchísimo emocionalmente en los demás, ¿no? O sea, como que en cierta forma, o sea, obviamente no necesita un apoyo emocional, pero ya los excesos es donde nos lleva a estos desequilibrios y a llevarnos a abandonarnos nosotros mismos por los demás, ¿entiendes?
Entonces, esa es como una de las formas que yo he podido transformar. Y es también como recuperar tu dignidad y tu amor propio, ¿no? Ahí hablando, por ejemplo, de relaciones donde te aguantas abusos, aguantas eh, maltrato emocional, a situaciones eh, autodestructivas y entonces lo confundes con amor, lo confundes con compasión o con el estar ahí por esa persona, pero entonces te pierdes tú y entonces ya eso no es sano. Entonces ahí es donde tenemos que mirar bien y entonces identificar qué creencias me están a mí limitando de poder seguir adelante, de poder soltar esta situación, de poder poner límites, de poder eh, poner mis pautas, de identificar el para qué está sucediendo esto y qué necesidades emocionales estoy intentando llenar estando en esa relación, en esa situación. ¿Qué carencias estoy tratando de llenar al permitirme ese abuso o al permitirme olvidarme de mí y centrarme en los demás, en el por qué ese exceso que estoy buscando, llenando esas necesidades de los demás y no las mías, ¿no? Es muy importante identificar nuestros miedos, ¿no? O sea, si yo estoy atrapado en esto, ¿cuál es el miedo que tengo? Es el miedo al abandono, el miedo a ser rechazado o a la soledad, a quedarse solo, a no ser reconocido, a enfrentar otra realidad. Usualmente es por eso que nos quedamos ahí y nos quedamos agarrados de esta persona, de esta situación, de este trabajo y entonces otra vez nos perdemos y entonces si no nos damos cuenta en cierta forma desperdiciamos periodos muy importantes en nuestras vidas como es por ejemplo la emancipación emocional, ¿no? El poder tener claro y tener tener claridad de que yo puedo amar sin necesidad de ponerme yo de última, ¿sí me entiendes? Sin sacrificar mi propio bienestar, ¿no? Es siempre como mantenernos en el equilibrio, en el centro. Otra vez insisto, el centro, centrarnos y el dar de una forma donde es sano, donde no nos perdemos. Y por último, la similitud en situaciones. Si por ejemplo esto está sucediendo ahora, donde esto se me ha repetido anteriormente, si esto se me repite en todas las relaciones, si estoy si es una relación de pareja, donde si eso se me ha repetido otra vez, ¿cuál es el patrón que estoy repitiendo? Si es una situación con la familia, ¿por qué me siento culpable? ¿Por qué me siento culpable si quiero romper con esas lealtades? Y el romper una lealtad no significa de que te vas a olvidar de ellos
o, o no los amas, sino es permitir que cada uno haga su proceso. Porque al nosotros ponernos a cuidar de los demás, no le estamos permitiendo ser autosuficientes, lo estamos discapacitando para poder hacer lo que ellos son capaces de hacer. Cuando tú dejas de hacer el trabajo tuyo por hacer el de los demás, entonces tú no estás creyendo en sus capacidades. Tú no estás creyendo en que ellos pueden. Tú no estás creyendo en ti. Entonces, indagar. Otra vez el proceso de la indagación que se enseña en la bioneuroemoción es esto, es indagar el para qué de todo lo que me está sucediendo. ¿Qué me enseña? ¿Qué oportunidad tengo aquí para sanar mis carencias, mis necesidades? Y entonces poder tomar acción. Nunca es tarde para hacer este trabajo y entre más rápido podamos identificar todo esto y hacer ese trabajo interno, hacer esa autoindagación, pues podremos tomar mejores decisiones. Y eso es lo que estoy promoviendo aquí, de que tomemos decisiones, conozcámonos, reconozcámonos de nuevo. Permitirnos funcionar de otra forma, permitirnos ser libres y dejar a los demás libres. Siempre hay otra forma de hacerlo. Si te sientes atado, analiza bien, siempre hay otra forma de hacerlo. El límite te lo pones tú. Y entonces, cuando dejes de limitarte, entonces vas a poder de verdad vivir tu plenitud. La libertad emocional, y los demás van a estar libres también. Libera a tu madre, libera a tu familia, libera a tus hermanos, libera a tu pareja. El amor es desde la libertad y esa libertad empieza contigo mismo. Así que hagamos el trabajo. Muchas gracias.